Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a Centro de Estudios Hebreos Teruá. Esta mañana de Shabbat, hoy el Shabbat número 50 de este año hebreo, día número 22 del mes 12. Se va acercando el último mes de este año que tiene en total 13 meses, ¿no? Y tenemos ahí que hoy es marzo 2 del 2024, también que hoy es la clase número 123. Saludando a todos los amigos y hermanos que nos acompañan siempre en estas clases, a los que nos van a ver por primera vez, a los que nos han visto ya en diferentes espacios, ¿no? Y también a los que van a ver esto después en YouTube, en Google Meet, bueno, la plataforma donde de pronto usted logre conectarse. ¿Correcto? Bien. Dice entonces de la siguiente manera, vamos a hacer hoy el resumen del capítulo número 100, no, el capítulo 29, hoy es la clase número 123. Entonces, resumen del capítulo número 29. Resumen del capítulo número 29. Sí, se voy a leerlo todo el capítulo 29 y luego hacemos como el análisis de lo que nos haga falta. Capítulo 29 de Isaías. Ay, Ariel, Ariel, ciudad que habitó David, añade año a año las celebraciones, ustedes continúen. Y yo angustiaré a Ariel y será ella desolada y triste, y será ella a mí como Ariel. Y acamparé alrededor tuyo contra ti, y te afligiré con campamento, y yo me levantaré contra tu muralla. Y humillada desde la tierra hablará, y desde el polvo abatida tú hablarás. Balbucearás desde la tierra tu voz, y desde el lodo tú hablarás susurrando. Y sucederá que polvo triturado será la multitud de tus enemigos, y tamos serán la multitud de los poderosos, y será en un instante repentino. Por Yuhel y Sebaot serás visitada con trueno y con terremoto, y con ruido grande, con tormenta y tempestad, y con flama de fuego devorador. 7. Y será como un sueño de visión nocturna, la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra sus fortificaciones, y los que la oprimen. Y será como un sueño de un hambriento que come, y he aquí despierta y vacía está su alma. O aquel que sueña que tiene sed y entonces bebe, pero se despierta y está cansado y su alma hambrienta. Así será la multitud de las naciones que pelean contra el monte Sión. 9. Deténganse y maravíllense, lloren y lloren, beban pero no vino, tambaleen pero no por sidra. 10. Porque derramó sobre ustedes Yahweh espíritu de adormecimiento y él cerró sus ojos a los profetas y tus cabecillas y a los videntes veló. Y será cada visión, todas las palabras de ellas como un libro que ha sido sellado, el cual si lo dieren al que sabe leer, le dirán, te lo pido, lee, te lo pido. Pero esto dirá él, no puedo, porque esto está sellado. Y si se entregare a quien no sabe leer este libro diciendo, lee, te lo pido, esto dirá él, no sé leer el libro. Dice Adonai, porque se acerca el pueblo este con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está de mí lejos. En su temor, tradiciones o mandamientos de hombres que les han sido enseñados. Por tanto, he aquí yo haré una obra maravillosa en medio de este pueblo. Esta obra maravillosa los sorprenderá. Perecerá la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos escondido será. Hay de los que se esconden de Yuhet Bajei, encubriendo el consejo, y en las tinieblas sus obras están. Y ellos dicen, ¿quién mira? ¿Quién nos conoce? Su maldad, de seguro, como la arcilla del alfarero será estimada. Dirá la obra a su hacedor, no me hizo. Al hacedor la vasija dirá, no entiendo. 17. No vendrá a ser el Líbano en un fértil campo, y el campo será un bosque frondoso. Y escucharán en aquel día los sordos las palabras del libro, Sefer, y serán en medio de la oscuridad y en las tinieblas los ojos de los ciegos. Aumentarán los humildes en Yuhet y su alegría, y los pobres entre los hombres en el Santo de Israel se regocijarán. Porque cesaré al impío y consumido será el burlador.
Cortados serán todos los que vigilan la maldad, los que inducen al hombre en palabra, al que se ubica a la puerta, coloca lazo y desvía, pervirtiendo al justo. Por lo tanto, ahora dice Yuhel acerca de la casa de Jacob, aquel que redimió a Abraham. No será avergonzado Jacob, tampoco su rostro empalidecerá, porque él verá a sus hijos, la obra de sus manos, en medio de ellos santificará su nombre. Santificarán el santo de Jacob y al Elohim de Israel ellos temerán. Y verán los de descarriado espíritu, perdón, vendrán los de descarriado espíritu y aprenderán. Y los murmuradores aprenderán instrucción, ¿correcto? Eso es todo el capítulo 29. Me confirman que en sí, capítulo 29. Me confirman que en la Reina Valera llega hasta el versículo 24. El 29 llega hasta el versículo 24. Sí. La tuya sí, también. La de Wendy también. Bueno, el día de hoy pues entregamos el material habitual, ¿cierto? En primera medida pues tenemos por aquí el folleto, ¿no? El folleto que ya les voy a mostrar a los amigos que están virtual. Un segundo. El folleto es el del capítulo número 29. ¿Listo? Capítulo número 29. Ya les voy a mostrar el folleto. Esperen que abra acá. Es que se había cerrado. A ver, ¿sí? Este es el folleto que ustedes tienen hoy ahí en su material, ¿correcto? La parte de adelante, como siempre, capítulo número 29, bueno, está como el título, la introducción. Luego, en la parte de adentro, encuentran la primera imagen donde dice Yeshayahu, Isaías, capítulo número 29, como una breve reseña ahí del texto, ¿no? El capítulo número 29. Buenos días. Luego tenemos elementos claves en la mitad, ¿cierto? Donde está en la parte de abajo esa imagen con la Torá alrededor de esos círculos de colores. Y a mano derecha, por dentro, encuentran dato destacado, que es donde dice, o donde está abajo la imagen, que está pues como el muro, y está la Torá ahí abierta y una persona pues, como en la sombra, ¿no? Como si estuviera vestido de judío ortodoxo. Volviendo nuevamente a la parte de, si lo cerramos un poco, vamos a encontrar en el alerón de la mano derecha, texto en hebreo, ¿no? Esto es Isaías, capítulo número 29, versículo 1. Ahí ustedes pueden encontrar la palabra Ariel, la dos, la tercera palabra es Ariel. La tercera palabra, ahí se lee claritico Ariel. Y luego más adelante me parece que nuevamente está, si no me equivoco, Ariel, no, creo que no está más. No, no está más. La primera, segunda, ¿no? La segunda y la tercera son Ariel, Ariel. Sí, sí, tienen que estar dos veces. Entonces, Ariel dice algo así como hoy, ¿cierto? Hoy. La primera expresión hoy, que es como decir aquí hay, ¿sí? Como los ayes. ¿Han visto los ayes de Apocalipsis, no? Pero realmente en hebreo no son ayes, son hoy. Entonces, en hebreo sería los hoy. Hoy es la expresión equivalente al ay de lamento sin H y con Y aquí en castellano. Sí, el ay. Es hoy, Ariel, ¿cierto? Ariel. Kireit, ¿sí? Kireit, que significa ciudad. Pero bueno, de ahí para allá, pues, no sé si habrá algún Yuhet Bajei ahí. No, ninguno, ¿no? No, esta es Het Nun Hei, pero no está Yuhet Bajei. Bueno, siempre coloco el primer versículo del apartado, porque me parece curioso, porque a veces uno encuentra ahí cositas interesantes y también, pues, es una motivación a que estudien el hebreo, ¿no? Y en la parte de atrás, como la conclusión de todo el capítulo, dice este capítulo representa, ¿no? Otra subida de velocidad para el desarrollo del libro de Yeshayahu. En esta ocasión la profecía va dirigida para la ciudad de Jerusalén y la clase alta que dirigía a Israel. Aquí se llama Jerusalén con el nombre de Ariel, es decir, León de Dios. Y en la parte de abajo coloqué, pues, uno de los sellos que diseñamos para Centro de Estudios de Hebreos, que es el león, ¿cierto? Ese es, digamos que es el que estamos utilizando frecuentemente, ¿no? Que alrededor tiene Centro de Estudios Hebreos, ahí yo lo he colocado por ahí. De hecho, creo que tengo no me acuerdo, creo que lo volví sticker. Dime. Sí, este lo diseñé por parte yo y pues
Digamos que en parte fue eso, ¿no? Buenos días, tratando de que no quedara la estrella. Creo que yo tenía por aquí. ¿Las letras en hebreo qué dicen? No, están en desorden, son aleatorias. Ah, ok. Aquí, ahí lo coloqué en mi grupo, que lo convertí también en sticker. No sé si ya lo había compartido o si lo quieren agregar a su parrilla de stickers. Ah, muy chévere, ¿no? Entonces, señora Lina, ¿tiene alguna pregunta? Entonces, bajémosle la mano y continuemos. Creo que se le subió sola la mano. Vamos a volver nuevamente a la lectura. Listo, ahí otro de los repetidos folletos, ya llevamos 29 folletos, y la idea es terminar este año hebreo en el capítulo 30, o sea, cerrando el capítulo 30. Ya hice las clases, entonces ya sé que vamos a terminar en la clase final del capítulo 30. Volvamos nuevamente a la lectura, vamos a leer del 1 más o menos como hasta el 6, creo que va la primera parte. Ahí para los que lo quieren agregar, ahí hay varios, ¿no? Yo he colocado varios de Teruán. Voy a seguir haciendo más, que es chévere tener ahí también sus stickers, ¿no? Bueno, por ahora aquí no tengo más así, pero después hacemos otros bien chéveres. Bueno, entonces, Isaías capítulo número 29, versículo número 1, nuevamente para retomar la lectura. Vamos a leer esta primera parte más o menos hasta el 6, raya 7. ¿Listo? Ay, Ariel, Ariel, ciudad que habitó David. Ciudad que habitó David. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Seguimos. Ay, Ariel, Ariel, que es Hoy, Ariel, Ariel, ¿no? Que estamos leyendo ahorita. Ay, Ariel, Ariel, ciudad que habitó David. Añade año a año, las celebraciones ustedes continúen. Y yo angustiaré a Ariel y ella, y será ella desconsolada y triste, será a mí, y será ella a mí como Ariel. Estábamos diciendo que esta primera parte hace referencia a cómo el Creador está llamando a Jerusalén Ariel, ¿correcto? Y Ariel, ¿qué significa? León de Dios. Dijimos que la capital era Jerusalén y que la tribu capital, o sea, Judá, tenía de símbolo el león. Y el león para el mundo hebreo representaba el animal más fuerte, más vigoroso y obviamente también tenía que ver mucho con la parte sexual, ¿no? Que los leones son animales con un altísimo libido. Entonces, también representaba eso, la vigorosidad, eh, la fuerza en el contexto hebreo, ¿no? Como les decía en aquella clase, si usted va y mira en otra cultura, aquí en Centroamérica y en América en general, pues aquí no hay leones, no hay tigres, no hay leopardos, ahí es jaguares, ¿sí? Entonces, para la gente de acá, el animal clave eran los jaguares. En Norteamérica, donde no hay jaguares, sino que hay pumas, pues el animal clave, ¿cuál era? Pues el puma, ¿sí? Era el que representaba esas características. En otras culturas, por ejemplo, en Egipto, donde los leones sí había, pero no eran tan comunes, eran los chacales, ¿sí? Que atacaban en Maná y por eso el dios de la muerte, ¿qué era? Era un chacal, ¿no? Anubis, porque los chacales eran símbolo de muerte en Egipto, por ser tan agresivos y tan montoneros, ¿sí? Entonces los chacales. Y en otras culturas pues va cambiando, ¿no? Va cambiando ese animal que ellos le daban esa representación máxima. Entonces aquí el Eterno dice que él va a afligir a Ariel, o sea, a Jerusalén. Y cuando Jerusalén, o sea, Ariel, sea afligida, va a recuperar su título de Ariel. O sea que aquí encontramos otro de los nombres de Jerusalén. El Eterno la llama Ariel. Es uno de los nombres que él le da a esa ciudad, León de Dios. Pero para que recupere su estatus como León de Dios, es decir, como poderoso, como vigoroso, como fuerza, tiene que pasar la primera por tentación, por prueba, ¿correcto? Y viene el 3 y el 4 a explicar qué es lo que va a hacer el Creador. Y acamparé alrededor tuyo contra ti. ¿Eso ya ocurrió? ¿Ya acampó el Creador en contra de Jerusalén para destruirla? Claro. ¿Con qué pueblo puntualmente? Estas profecías hablan de un tiempo específico. ¿De qué tiempo específico está hablando? ¿Cuál fue el pueblo? Los neobabilonios. Fue el primer pueblo que en aquellos días destruyó Jerusalén, ¿sí? Y acamparé alrededor tuyo contra ti y te afligiré con campamento. ¿Cuánto estuvo sitiada Jerusalén? 2 años estuvo sitiada Jerusalén. Es un montón de tiempo. Y te afligiré con campamento y yo me levantaré contra tu muralla, ¿sí? Que fue el punto donde sitiaron la ciudad, la muralla. Y humillada desde la tierra hablará, y desde el polvo abatida tú hablarás, y balbucearás desde la tierra tu voz,
y desde el lodo tú hablarás susurrando. Está hablando, haciendo referencia de cómo a través de la prueba Jerusalén y los hebreos en general iban a regresar a el Creador. Pero miren lo que primero tuvieron que atravesar, ¿no? Tú hablarás susurrando. Y sucederá que y sucederá que polvo triturado será la multitud de sus enemigos. Y Tamos será la multitud de los poderosos y será en un instante repentino. O sea, Dios está dando la promesa que a pesar de que va a traer enemigos para conquistar Jerusalén, Él también luego se va a encargar de esos enemigos. ¿Correcto hasta ahí? ¿Tenemos de pronto alguna pregunta o alguna duda hasta ahí? ¿Todo clarísimo? Bueno, seguimos entonces. Y será en un instante repentino. 6. Por Yuhebahé y Sebaot, o sea, de los ejércitos, serás visitada con trueno y con terremoto y con ruido grande, con tormenta y tempestad y con flama de fuego devorador. Ahí coloca todas las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Eso lo vimos también. El aire con el trueno y bueno, con el trueno, el terremoto con la tierra, el ruido con la tierra, ¿no? Que se produce a partir del terremoto, la tormenta y la tempestad, el agua, y la flama sería el fuego, ¿sí? Las culturas de la antigüedad, en casi todas sus concepciones, tenían muy presentes los cuatro elementos, ¿no? Que de todas maneras no está tan alocado, o sea, no es tan alocado la cuestión de los cuatro elementos, ¿no? Efectivamente, los cuatro elementos son importantes para el planeta en general, ¿no? La tierra, el fuego, el agua, me falta uno, y el aire, sí, son fundamentales para el planeta. Seguimos. 6 ya lo leímos, ¿no? 7. 7. Y será como un sueño de visión nocturna. La multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel. O sea, iban a venir muchos pueblos a atacar a la ciudad de Jerusalén. Y todos los que pelean contra sus fortificaciones y los que la oprimen. Y será como un sueño de un hambriento que come y aquí despierte y está vacía su alma. O aquel que sueña que tiene sed, entonces bebe, pero se despierte y está cansado de su alma hambrienta. Así será la multitud de las naciones que pelean contra el monte de Sión. Claro, que la mayoría de ellas pensaba que al defender tanto la ciudad los hebreos, mejor dicho, ahí escondían grandes tesoros y demás. Pero cuando entraban a la ciudad se encontraban con, pues tampoco con migajas, pero se encontraban con menos de lo que ellos esperaban. ¿Sí? Ellos esperaban algo mucho más valioso, por lo cual los judíos estaban dando la vida. Los judíos entienden de la casa de Judá, por lo cual la casa de Judá estaba dando la vida. Cuando se tomaban la ciudad, se encontraban con un templo y con un montón de concepciones religiosas que para ellos no era valioso. Te está colocando que las naciones siempre que llegan a Israel se terminan decepcionando por lo que allí encuentran, porque no entienden el valor de las cosas. Es decir, cuando los romanos tomaron el templo, les pareció muy poco el templo. ¿Y qué hicieron después de habérselo tomado? Lo empezaron a tumbar piedra sobre piedra, ¿no? Para buscar supuestamente oro que había escondido entre las piedras, y eso era mentira. Pero era porque ellos no entendieron el valor simbólico, religioso y metafórico del templo, ¿sí? Que tenía en aquel momento, ¿no? Entonces hay que tener eso claro. Y bueno, y recordé, ¿no? Hablar un poquito de esto del templo, que mucha gente, que es lo de moda, ¿no? Es el tema de moda, se han dado cuenta que yo dije hace como 3 semanas que iba a ser el tema de moda, y ahora todo el mundo dice que Jesús es Yahweh en todo lado, ¿no? Alguien me ha dicho, creo que era Claudia Pulgar que nos ha dicho eso. ¿Alguien ha visto eso? No sé si Wendy por ahí has visto que esté como de moda el tema, ¿no? Está muy, muy fuerte, ¿no? Y precisamente hoy es como un congreso que hacen, ¿no? Como algunas congregaciones mesiánicas llamado EJAT. ¿Eso sí lo vieron por ahí? Y la charla de esta mañana era eso, porque Jesús era Jebahei. Y bueno, estaban citando unos textos ahí supremamente extraños. Pero el punto es que el argumento, o por qué lo traigo, porque el argumento de ellos decía era que la gente que no cree que Jesús, que Yeshua sea Yuhel el mismo, exactamente el mismo, es porque están esperando la redención del templo. Sí, entonces, pero yo no estoy esperando, o sea, yo no creo que Jesús y el Padre sean el mismo. Que son uno es diferente a ser el mismo. Pero no estoy esperando tampoco la redención del templo. No me interesa la redención del templo. No creo tampoco que sea algo posible, primero. Y segundo, que pues bíblicamente, pues ahí dice que el tercer templo va a ser reconstruido por el Creador. O sea, ¿se acuerdan lo que hemos visto del patriarca Isaac? Dice que Isaac abrió 2 pozos
y que los dos pozos fueron cegados por los trabajadores de, no me acuerdo quién, o los habitantes de la tierra, creo que era, ¿no? Los habitantes de la tierra cerraron esos pozos. Y luego él vino a una tierra mejor y abrió un pozo llamado Rehobot, ¿sí? Que el cual nunca fue cerrado. O sea, en algún lugar del desierto de Israel tiene que haber un pozo abierto, que hay, además hay un montón, o sea, tampoco es como que hay el único pozo, ¿no? Pero hay un montón de pozos que fueron abiertos, pero tiene que estar Rehobot, porque Rehobot, ¿qué representaba? El tercer templo del Creador, el que él va a traer, la denominada Nueva Jerusalén, ¿sí? Entonces a mí no me interesa particularmente que reconstruyan el templo hoy. Y entonces yo les preguntaría, que era una pregunta que me surgió, bueno, ¿y qué pensará la gente de esto? ¿Qué pasa si reconstruyen el templo hoy? Bueno, hoy, mañana, cualquier día. ¿Cómo quedaríamos ahí? ¿Qué opinan ustedes? Pero ¿cómo quedamos en qué sentido? Respecto al argumento que... No en todo sentido, no en cuanto al argumento, sino reconstruyeron el templo. ¿Te cambia eso a ti en algo? ¿Te afecta a ti eso en algo? ¿Cambiaría tu perspectiva de la Torah en algo? Pues, ¿Te llevaría a hacer cosas diferentes hasta las que has hecho hasta el día de hoy? pues no, o sea, indiscutir. En mi caso, no. Como ganas de ir a viajar y ver, pero, o sea, en términos de conocimiento de la Torah, pues no cambia nada, finalmente, porque nuestra esperanza no está puesta en el tercer templo, o sea, Exacto. Menos un hecho por seres humanos. Digo que de reconstruirse el templo nos pasaría mucho lo que sucedía en el siglo I, en la época de Yeshua, ¿no? Que habían grupos de judíos que no tenían nada que ver con el templo y no les interesaba el templo, como los esenios, ¿no? Y crearon sus propios dogmas y análisis de la Torah en el templo. O sea, el templo realmente a lo largo de la historia ha demostrado que Israel no depende del templo, que era lo que decíamos la vez pasada en una parashá. Si Israel hubiese dependido del templo, no estaría ninguno de nosotros hoy acá, porque el templo no funcionó. Funcionó 20 años. El esplendor de, ¿cómo se llama este personaje? De Salomón, ¿sí? El esplendor de Salomón, el templo funcionó. De ahí para allá, ustedes pueden ver, Tanakh, fue poco lo que funcionó. ¿Y por qué Dios perdonó al pueblo? Es más, hay un texto que dice que ellos nunca habían celebrado la fiesta de Yom Kippurín. Y entonces, ¿cómo los perdonó Dios? Pues es que Dios no necesita el templo para perdonar, ¿o sí? Si Dios necesita el templo para perdonar, entonces, ¿cómo lo perdona usted hoy? Entonces, no tiene sentido. O sea, son frases que como que lo hacen a usted dudar, pero son más sencillas de abrir. Pero no, claro, no logro entender, digamos, eso que dices de que de alguna forma se piensa que está creado con Dios y se ayuda como si fuera el hijo, y que estos grupos de alguna forma lo esperan el tercer centro, No, es que ellos dicen que si la persona no cree, ellos dicen eso, que si la persona no cree, o sea, ellos, como si me estuvieran diciendo a mí, hagamos de cuenta, Sergio, ¿usted no cree que Jesús y Yeshua, que Yeshua y Yuhebajé son el mismo? Yo le diría, no, yo no creo eso, o sea, la Torá de la Biblia no nos da para eso. Entonces la persona dice, la gente que cree como Sergio es porque está esperando la reconstrucción del templo. O sea, no tiene nada que ver. como si el Mashiach fuera el templo, o sea, Como si la muerte de Yeshua para mí fuera la de un simple mortal más. Porque es que murió Dios, para ellos Dios murió. Eso es gravísimo. ¿Cómo hace que murió Dios? O sea, por eso Nietzsche escribe eso de que Dios ha muerto, porque precisamente él analiza esa postura cristiana y eso no tiene ningún tipo de sentido. ¿Sí? No tiene sentido porque cómo Dios va a morir si es todopoderoso. ¿Sí? Entonces dice, efectivamente Dios ha muerto. Claro, esa concepción religiosa imperante en la Europa de aquella época ya había muerto porque ya mucha gente ya había como cuestionado eso. O sea, los dioses no mueren. Porque si no volvimos nuevamente a dónde? Al panteón griego, donde los dioses morían. ¿Qué no? nosotros como judíos. Exacto, como si nosotros estuviéramos. No, y alguien me dijo, no, es que, por eso en los comentarios, porque precisamente esta mañana estábamos todavía como comentando ahí, es que, ¿cómo que me dijo la persona? Es que usted tiene que salir del judaísmo. Y me metí al perfil de la persona y lo vi con kippah, con talit, la vaina que es. Yo le dije eso, al contrario. A ver, Es negar al sí, claro, porque ustedes están aborreciendo cuando el creador dice, no quiero más sacrificio, Claro. quiero obediencia, por eso envió a mi hijo, para mí si están buscando el templo, ¿para qué más? O sea, ¿cómo nos perdonarían esa lógica? Dios, es un desparpajo. Entonces lo están negando. Es un desparpajo y por eso y eso dice que hay uno mayor que el templo. O sea, él está diciendo el templo es bueno, funciona, pero hay uno mayor que es el Mashiach. Sí, él no está diciendo que el templo sea malo, está diciendo que hay uno mayor. O sea, yo puedo decir, esto es muy bueno compitiendo en bicicleta, pero hay uno mejor.
No estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que hay uno mejor, eso no es que usted sea malo, ¿sí? Entonces la persona me decía que yo tenía que salir del judaísmo, ¿no? Pero ¿cuál judaísmo? Y dije, bueno, ¿por qué utilizan los suicidas así de esa manera? Porque le vi la foto que tenía los suicidas con blanco, ¿sí? ¿Y por qué utilizan los suicidas así? Y es que la Torah dice que haga los suicidas, pero ahí no dice blanco. Eso es una tradición judía. Y de una vez que me respondía el talit con D además, ahí están los comentarios. El talit con D es algo que está en la Torah. ¿En dónde? Yo quiero verlo. Yo nunca lo he encontrado. ¿Sí? Y yo le dije, el que tiene que salir del judaísmo es usted. Tiene que salir del judaísmo. Sí, una confusión. Está metido en el judaísmo es usted de lleno. Está tan metido en el judaísmo que está repitiendo cosas del judaísmo y no sabe qué es judaísmo. Ese es el problema, que no sabe qué es judaísmo. Él cree que judaísmo es, yo no sé. No sé qué entienden por judaísmo. Ahora me pregunto eso, desde que leí esos comentarios. Y ahí tengo ahora uno de los líderes de ellos cada rato escribiéndome y desde esta mañana y mandándome la solicitud de amistad. ¿Para qué? Sí. Sí, la verdad. Y después vamos a ver que no les digo el nombre y todo. A mí me extraña, es aquí donde dice, ¿será la multitud Sí. de sus enemigos? ¿Pero la multitud de sus enemigos? Dime. O sea, está hablando específicamente como la multitud de naciones. Ahí donde fue que yo lo vi. Sí, es que mira que ahí dice la multitud de los poderosos, el 5. Será la multitud de tus enemigos. Dice, no, el 7, la multitud de todas las naciones que pelean contra Daniel. Me genera mucha, o sea, es que ahorita todo, con cualquier persona que yo hablo, dice, uy, no, la gente odia a Israel, uy, no, o sea, yo digo, de hecho, yo le pregunté, como yo no veo noticias, yo le pregunté a mi mamá, pues que estaba, no, en noticias están mostrando, pues todo obvio contra Israel. O sea, el odio que viene Sí. contra Israel. Que era lo que decíamos, ¿no? Que la gente confunde, usted puede odiar al Estado de Israel, usted puede odiar cualquier cosa. Y usted puede odiar al Estado de Israel. Realmente a nosotros no nos interesa mucho que odien el Estado de Israel. O sea, realmente no van a cambiar nada. O sea, que aquí salgan a marchar en Bogotá contra el Estado de Israel es como yo salir a marchar contra el Estado de Mozambique. O sea, a nadie le importa. ¿Sí? ¿Usted cree que los mozambiqueños, no sé si dirá así, ¿usted cree que a los mozambiqueños le importa eso? Sí, esta mañana escuché una canción ahí de fondo y le pregunté a Claudia que qué idioma era ese, porque no entendía que era inglés ni hebreo. Y le pregunté qué idioma es ese y me dijo, es Swahili. Sí, la canción canta en un pedacito en Swahili. Me acordé de la vicepresidenta. O sea, el hecho de que yo aprenda aquí Swahili, a la gente en Tanzania no le va a afectar absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí la gente puede ir al Estado de Israel. Bueno, ok. Pero el problema es que la gente confunde el odio al Estado, el odio contra el Estado de Israel con el odio a la Torá. Eso, ahí sí estamos nosotros metidos en la mitad. Así que es un problema para nosotros. Claro, pero se está generando ese odio por las mismas noticias. Claro. Todo está, la gente no separa eso, el Estado de Israel con Israel. Exacto. Entonces, Que es lo mismo. Entonces, seguir al extranjero y decir, no, yo soy colombiano, ELN, FARC, pero no, porque no todos los colombianos pertenecemos a un grupo armado, o sea. Pero que ya haya pasado. Ah, sí, pero no. Ya haya pasado allá acá, el novio de la Sí. hace tiempo y vuelve. Vale. Sí, esa es una interpretación que está muy buena. Sin embargo, o sea, alguien así bien puntual te diría, pues sí, está buena la interpretación, pero de todas maneras aquí está hablando porque los babilonios en su ejército cogían escuadrones de todos los pueblos ¿cómo se llama eso? Conquistaban, es decir, contaminaban, que conquistaban. Entonces, al coger, iban a Persia y reclutaban a gente y armaban un escuadrón de gente persa que iba a la guerra. Entonces, eso, ¿no? Como que los babilonios venían en cabeza de muchos otros pueblos y efectivamente la ciudad cayó a manos de Nabónido, que eso está en el Tanakh, en el libro de Jeremías y en el libro de Crónicas. Y Nabónido era una persona que no era nacida en Babilonia, era una persona, me parece que era persa en este momento, o de Nínive, era de otro pueblo, y él trabajaba para los babilonios que lo tenían ahí casi como una especie de cautivo, ¿sí? Militar obligado prácticamente. Entonces es eso, que otras naciones venían comandadas por los neobabilonios, igual que hoy en día la OTAN, ¿no? La OTAN, 27 países comandados por Estados Unidos, ¿no? Entonces ataca uno de los 27 países y Estados Unidos es el primero que va a reaccionar, pues eso dice la OTAN, ¿no? Seguimos, es eso más o menos. 7, ¿sí? 7. Ah, creo que Claudio nos iba a decir, o quién era el que había levantado la mano, es que tengo varios usuarios aquí con el mismo sellito más o menos de color. ¿Era Claudia? ¿De pronto Claudia sobre la que iba a hablar? No, ya no, gracias. ¿No? Ah, bueno. Seguimos entonces, ¿vale? Dice, y será como un sueño. ¿Y vamos en el 7? ¿Sí? A ver, colocamos aquí porque es que ahorita no vi la mano levantada porque no tenía aquí desplegado el alerón. Listo, ahora sí, si van a participar, levanten la mano que con mucho gusto ahora sí los puedo ver porque tenía aquí el alerón de participantes cerrado. Dice, si será 7.
Será como un sueño. Es eso, ¿no? Entonces los pueblos venían, atacaban Jerusalén y se decepcionaban porque el valor de Jerusalén no era lo material, era lo espiritual. Entonces los hebreos obviamente sí no, se sentían en el pasado muy afectados por lo que pasaba allá en Jerusalén. Pero un pueblo diría, pero es que es solamente una construcción, un templo. Pero para los judíos, para la gente de aquella época, sí era algo muy importante, ¿correcto? Entonces, como que ellos creían que en Jerusalén había algo muy grande y cuando llegaban se encontraban era un templo y decían, pues esto no es tan importante, pero para nosotros sí lo era. 8. Y será como un sueño, ya ese también lo leímos, ¿cierto? Monte Sión. 9. Deténganse y maravíllense, lloren y lloren, beban, pero no vino, tambaleen, pero no por sidra. Estoy leyendo el 9. Tambaleen, pero no por sidra. Está diciendo, obviamente, después de la destrucción de Jerusalén. Lloren y lloren, ¿no? Que es lo que dice ese salmo, donde dice en los ríos de Babilonia, ¿cierto? Nos acordábamos de Sión y llorábamos amargamente. Es un salmo que lo han convertido en canción. Beban, pero no vino, tambaleen, pero no por sidra, porque derramó sobre ustedes Yuhel espíritu de adormecimiento, y él cerró sus ojos a los profetas y sus cabecillas y a los videntes veló. Esto ya venía profetizándose desde Isaías, pero en el libro de Jeremías lo vemos más claro, que el Eterno cerró el entendimiento a los profetas que no trabajaban para él. Y esos profetas terminaron fue dando profecías que eran falsas. ¿Se acuerdan de ese sujeto que en este momento no me acuerdo el nombre? Se me da siempre el nombre, que era un profeta en la época de Jeremías, que aparece en el libro de Jeremías, y ese profeta dice que Dios le dijo que no van a ir cautivos, que Dios los va a liberar de la mano de los babilonios. Y Jeremías dice que no es así, que Dios ya había determinado un castigo. Dice que si eso llega a ser verdad lo que dice la otra persona, entonces que no se muera de ahí a un mes. Y dice luego el texto que un mes después esa persona murió. Y en este momento no me acuerdo el nombre de ese profeta. Si me ayudan a buscarlo. Es ese relato de Jeremías donde dice yugo. Busquen la palabra yugo. Donde dice que Jeremías se colocó un yugo. Está por ahí, debe aparecer el nombre de ese falso profeta. Y será cada visión, de que lo van buscando ahí, o alguien alguien lo recuerda. No sé si tú, Clau, lo recuerdas. Sí, Jeremías. ¿Es un profeta? Sí, es un falso profeta. ¿Tú lo recuerdas, Se llama Clau? Ananías, algo así, creo que es con A, pero no me acuerdo muy bien del nombre. Sí, de hecho creo que es con H. Creo que es con H, ¿cierto? Hananías. Hananías, gracias, Claudia. Ahí nos ayudaste. Entonces, Hananías, ese es el falso profeta. Él es el que dice, no, que Dios no los va a llevar cautivos a Babilonia. Y oh, sorpresa, ya todos sabemos lo que sucedió. Seguimos entonces en el 10. Entonces, el Eterno derramó espíritu de adormecimiento, o sea, él cerró los ojos de la interpretación. Bueno, sí, ojos de la interpretación, o cerró el entendimiento, la interpretación la cerró, para que la gente no pudiese entender qué era lo que él estaba tratando de hacer, ¿vale? Y cerró sus ojos a los profetas y a los cabecillas y a los videntes veló. Aquí separa profeta de vidente, es diferente. Sí, el profeta tiene un mensaje de parte del creador que por lo general tiene una respuesta, una solución. El vidente es como el que tiene un sueño. Se puede tener el sueño, pero no tiene de pronto la interpretación o el resultado final de ese sueño. Ese es un vidente, ¿sí? O usted tener una visión, y no saber realmente qué representa, qué significa esa visión. Ese es un vidente. El profeta sí le da a usted, o le da a usted el mensaje entero, ¿sí? O sea, hay que hacer esto, Dios dice esto, va a pasar esto, más detallado, ¿correcto? O sea, es más alto un profeta, para que me entiendan. Seguimos. También menciona a los cabecillas, ¿no? A los líderes. 11. Y será cada visión, todas las palabras de ellas, como un libro que ha sido sellado, el cual si lo dieren al que sabe leer, le dirán, léete, lo pido. La persona que les digo que es como líder de esa comunidad se llama Robert Quevedo. Tiene 3.000 seguidores, ¿sí? Se nota que es una persona como importante en ese círculo. Bueno, seguimos entonces, casi no abre esto acá. 11. Y será cada visión, todas las palabras de ellas, como un libro que ha sido sellado. Como un libro que ha sido sellado. Listo. Continuamos. Sellado. Y si se la entregare, léete, lo pido. El cual si lo dieren al que sabe leer, le dirán, léete, lo pido. O sea, le decían al intérprete, oiga, interpréteme este sueño. Y él decía, no puedo, porque el mensaje está sellado. Eso pasa mucho con los sueños. A veces la gente tiene sueños y la persona que interpreta no puede interpretarlo porque está sellado. ¿Por qué? No sé, está sellado y ya, punto.
De pronto no es el momento, no es el día, o el sueño se contó mal, o no recordó bien partes del sueño. Entonces eso impide también que el mensaje pueda llegar, ¿no? Creo que eso es bastante claro. O a veces cuando contamos los sueños colocamos cosas que de pronto no están en el sueño, y eso también entorpece la interpretación. Entonces le dicen a la persona que sabe interpretar, oiga, interprétenos esto, y él dice, no puedo porque está sellado. O sea, él entiende que está sellado. Entiende que está sellado. Seguimos. 12. Y si se le entrega a quien no sabe leer este libro diciendo, lee, te lo pido, esto dirá él, no sé leer el libro. Si yo le digo a alguien que no sabe interpretar, interpréteme este sueño, pues si él no sabe, pues no sabe. Así de fácil. 13. Y dice Adonai, ¿por qué se acerca? No, porque se acerca este pueblo, porque se acerca este pueblo, ¿dónde voy? Porque se acerca el pueblo este, perdón, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está de mí lejos. Es su temor, tradiciones de hombres que les han sido enseñados. Nuevamente volvemos a mencionar el tema de las tradiciones de hombres, perdón. Que no solamente incluye el judaísmo, sino que también incluye al cristianismo, que también tiene su propia tradición. Pues Navidad es una tradición de hombres, ¿no? ¿Qué otra tradición en el cristianismo, no en el judaísmo? La Semana Santa. ¿Cuál otra? La Navidad. Esto la acabamos. Pues en el cristianismo hoy en día celebran todo. Sí, O sea, realmente. Halloween. Todo Vale. el amor y la amistad. Pero pensemos las tradiciones más allá de las fiestas. La Trinidad es algo que uno no podía. Es decir, la palabra tradición, ¿no? La palabra tradición viene del término, creo que es tradiere, y tradiere significa todo lo que yo traigo de atrás. Sí, no solamente las fiestas. ¿Qué más? Parte de las fiestas. Que las fiestas meteríamos en el calendario, ¿no? En general. Estoy hablando del Los catolicismo. conceptos propios de esa tradición, Conceptos, muy bien. ¿Cierto? Ideas. ideas. Pues, principalmente como todo el colchón teológico, ¿no? Otras prácticas litúrgicas que no solamente se reúnen a las fiestas, ¿sí? Por ejemplo, los diezmos. O como considerar que si pasan al frente de una iglesia hay que persinarse. A mí esa idea me parece muy interesante. No buena, me parece interesante porque se nota que eso se ha pasado un poco a las demás religiones también, ¿no? Como que, uy, este lugar es ultra santo porque aquí nos reunimos y no, los lugares no son santos. Solamente hay lugares específicos donde el Creador dice que este lugar es santo. Hay uno que es Monte Sinai, ¿cierto? Donde se hace santos porque viene la presencia divina. Se acordarán que el texto dice, no se acerque nadie porque será alcanzado por un dardo de fuego, sea hombre o animal. ¿Se acuerdan de ese texto? Pero era santo en términos de que el Eterno se estaba manifestando. Pero hoy en día la gente puede acercarse y no se va a morir. Bueno, salvo que el gobierno de Arabia no lo mate, ¿no? Pero bueno, es el gobierno de Arabia, no es Dios. Entonces, todo ese colchón teológico, llamémoslo así, colchón teológico del catolicismo cristianismo, pues es una tradición muy fuerte y muy efectiva. Y que la gente sigue repitiendo, pues eso de creer que Yeshua, Jesús y el Padre son el mismo, pues ese es un colchón teológico que viene de atrás, ¿cierto? Viene de tiempo atrás. Pero yo digo que la manera facilita de decir eso es con un texto del Nuevo Testamento. Bueno, hay muchos, ¿no? Porque el Padre es mayor que yo, eso hay como tal. Pero hay uno que me causa mucha curiosidad y es Juan 3:16. El texto más repetido del cristianismo. ¿Sí lo recuerdan cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su unigénito hijo, a su hijo único, como sea la traducción que estamos dando, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que ha enviado a su hijo único, que ha enviado a su hijo único. Ahí no dice que Yeshua amó a los seres humanos, dice de tal manera amó Dios al mundo. Dios, no Yeshua. Que envió a su hijo único, o sea, otro más abajo. Lo envió, si lo envió es porque el de abajo le hace caso al de arriba, ¿sí? Y para confundirlos, pues hay un texto genial que dice que ellos sean, ¿cómo es? Que nosotros seamos uno para que ellos también sean uno en nosotros. O sea, que basado en eso yo puedo decir que yo soy también Yuhel Bajei. Porque dice que yo soy uno con Yeshua. O sea, el mismo. Ellos leen uno como el mismo. O sea, ahora me convertí en mormón. Eso es una teología mormona. Los mormones dicen eso, que todo es Dios. Todos. No, todos somos Dios. No todo es Dios, sino todos somos Dios. O sea, que somos mini Dios aquí en este plan. ¿Sí? ¿Y cómo empezó eso? Empezó hace 15 años, no menos, 10, 11 años, cuando la gente empezó a utilizar que Jesús era un pequeño Yahweh. Y ahora vamos que es el mismo Yahweh. Entonces mañana van a decir, no, Yahweh no es Jesús. Y terminamos nuevamente siendo cristianos. Es un círculo, ¿no? Es el círculo de la vida, le llamo yo. Y o sea, empezamos siendo judíos ultraortodoxos,
luego pasamos a ser unicitarios y terminaremos siendo nuevamente cristianos, igual va a empezar ese círculo de la vida. Sí, no, eso pasa porque por no leer. ¿Correcto? Seguimos. Entonces terminamos ahora siendo nuevamente cristianos. Estamos al borde del mormonismo en este momento. Y dice, no, pero es que los mormones no opinan eso. ¿Usted ha hablado con un mormón? No, ¿entonces no puede hablar? Sí. Seguimos. ¿Usted ha leído el libro del mormón? Tampoco, entonces no tiene ni idea. ¿Qué texto vamos, perdón? Está sellado, maldiciones de hombre. 14, ¿cierto? 14. 14. Por tanto, de aquí yo haré una obra maravillosa en medio de este pueblo. Esta obra maravillosa los sorprenderá. Perecerá la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos escondido será. Sí, entonces ahí está diciendo que esa obra maravillosa es ¿qué? Que él va a quitar la revelación. Y eso Israel no lo había atravesado hasta ese momento. Si ustedes hacen el rastreo en el Tanakh, solamente hasta acá es donde Dios dice que les va a cortar la interpretación y el conocimiento. Antes de eso, nunca. Ustedes miran los relatos en Crónicas, en Hechos, no, en Crónicas y en Reyes y en Samuel, primera y segunda de Samuel, y se darán cuenta que ahí en ningún lado dice que Dios les haya quitado el conocimiento. Pero aquí sí, se lo va a quitar. Grave, grave porque el pueblo siempre ha dependido del conocimiento. Y bueno, y si Dios quitó ya el conocimiento, pongamos ese ejemplo, si Dios hizo morir ya la sabiduría de los sabios y de los entendidos. Sí, a veces me planteé, sí, bueno, y si Dios ya cortó el nivel de revelación, y por eso tocó volver nuevamente al cristianismo. Estoy hablando en general, ¿no? O sea, por eso tal vez, o sea, tal vez digo, es una teoría, tómela. Tal vez Dios ya cortó la interpretación en algunos lados. ¿Y qué le tocó a la gente? Volver nuevamente sobre lo que ya tenían atrás, porque no hay más para dónde echar. Sí, claro, ahí no dice que él no haya quitado el conocimiento, no dice que se perdió por falta de conocimiento. Pero ¿qué tal que haya pasado eso? Que se quitó el conocimiento, entonces la gente tuvo que volver a lo que tenía antes, porque ya no encuentran hacia adelante para dónde más echar. Como en un videojuego, bueno, no sé, pero en el videojuego, o sea, el videojuego no es un mundo infinito, tiene un límite, ¿no? Y el límite es donde ya se estrella con esa pared. Sí, y usted dice, pero hay una calle, pero el muñeco no avanza, sí, porque hasta ahí llegó el programador, ¿no? Sí, también, o tiene una puerta con candado y ahí para allá no pasa nadie. Entonces es eso, ¿no? Es ese mundo cerrado. Entonces de pronto ya llegaron a ese límite, tac, 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 y ya no hay más para dónde echar. Entonces toca o volverse judío, que puede ser una salida, ¿no? O tocaría de pronto para esa gente, ¿no? Los que llegan ahí. O de pronto toca volver atrás, repito, volver nuevamente sobre los principios del cristianismo, replantear nuevamente el unicitarismo y empezar nuevamente prácticamente de cero. Se los aseguro, de aquí a unos años van a decir, ya bueno, es Yeshua. ¿Basado en qué? Porque es que esto ya pasó. En la Edad Media esto ya pasó. En la Edad Media, bueno, en la antigüedad tardía, entrando a la Edad Media ya pasó, que un grupo de cristianos, seguidores de Yeshua, empezaron a decir, Yeshua, Jesús y el Padre son el mismo. Maniqueísmo, creo que se llama esa corriente. Y más o menos 100 y pico años después, esa misma corriente dijo, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo. Sí, porque le gusta la sangre y le gustan los sacrificios. Mientras que Jesús es un Dios bueno, que le gusta es el amor, la piedad, perdonó a la mujer del adulterio. Sí, no, entonces el del Antiguo Testamento no. Vamos a quedarnos solamente con el Jesús del Nuevo Testamento. Para allá va esta cosa. A la larga, para allá va. Seguimos. ¿Vas a decir algo? Yo sí ¿Tú? quería preguntarte algo y es, Durito. Ojalá que estamos como lejos de mí. no, pues, escuchándote me surge una inquietud y es, o sea, ¿cómo llegan a ese punto? ¿Sí? O sea, pues yo entiendo que también el creador pues los mete como en esa encerrona, ¿sí? Pero pues quiero sacar un poco el creador de eso, pero ¿cómo llegan? O sea, cómo las personas patinan y patinan tanto en unos conocimientos y en algún punto no, o sea, como que no hay claridad, ¿sí? O sea, como que no hay una forma de romper eso que tú estás llamando muro y se tienen que volver, o sea, no me es comprensible cómo llegan a ese punto, ¿sí? O sea, cómo escuchan de todo lado, escuchan de judaísmo, escuchan de judaísmo mesiánico, se acercan a otras enseñanzas como por ejemplo estas, es decir, cómo llegan las personas a esas conclusiones tan absurdas, digo yo, tan absurdas, ¿no? Bueno, esa respuesta no la sé. Yo también se me pregunto, no tengo ni idea, no tengo respuesta para esa pregunta. Pero yo creo que más bien cómo llegaron es, ¿por qué no investigaron el origen de esa idea, no?
Yo digo que hay que hacer como ese rastreo, el rastreo de la idea. Cuando se tenga una idea, digamos que hasta otras culturas y todos opinan lo mismo, ¿no? Que nuestras ideas no son propias, sino que son como ese recuerdo, esa acumulación que vienen de otras personas y demás. Bueno. Y hay que buscar eso, ¿no? Como quién fue la primera persona que se planteó eso. Sí, y como les digo, eso ya ocurrió, o sea, esto ya ha ocurrido. Lo mismo que la gente se sorprende hoy porque hay ecumenismo. ¿Sí han visto que mucha gente se sorprendía por eso? Que porque se reúne el Papa, el líder de un grupo de judíos, el líder de los musulmanes, el imán de no sé qué, y los pastores cristianos se reúnen en una sola y hacen un culto y ¡ay, ecumenismo! No, eso ya ha pasado. De hecho, pueden buscar, alguien que me haga el favor de buscarlo en internet rápido, porque aquí no puedo abrirlo mucho, y es, o no me quiso abrir, y es busquen cuántos concilios ecuménicos hubo, concilios ecuménicos, coloquen así, a ver hasta cuál número se los muestra. Y un concilio ecuménico que era los católicos, que eran los dueños del mundo económica y militarmente, llamaban a conciliar las ideas con otras religiones. Concilio, ¿no? Conciliar, conciliare, hablar. Llamaban a hablar. Entonces, el Papa mandaba a llamar. No, imagínense que en el sur de Francia hay una secta llamada los cátaros. Llamémoslos para que hablemos de que esos manes en qué creen. Entonces, no, que los cátaros creían que María Magdalena era una de las comisionadas por Jesús para llevar el mensaje, eso creían los católicos, para llevar el mensaje de Jesús en la parte sur de Francia y allá seguían como unos mandamientos basados en la ley judía. Entonces el cura, el papa, se sentaba a hablar con ellos y si había algún punto de unión, ¿qué hacía? Les daba algún dinero, los patrocinaba, como para irse los ganando lentamente, para no necesariamente entrar con la espada. Pero muchos grupos religiosos decidieron no acudir a esos concilios ecuménicos. Y no acudir era usted declararle la guerra a la Iglesia Católica. Ir a la guerra contra la Iglesia Católica era enfrentarse directamente como contra 10 dinastías, 10 coronas, perdón, la alemana, la francesa, la inglesa. Era echarse de enemigo a todo el mundo. Y era obviamente firmar su acta de muerte. Entonces, muchos grupos religiosos con ideas revolucionarias en aquella época terminaron uniéndose al catolicismo porque prefirieron conciliar en lugar de meterse a la guerra. Los cátaros prefirieron la guerra y murieron todos, no quedó ni uno. Niños, mujeres, hombres, todos asesinados. Al judaísmo también lo llamaron muchas veces al ecumenismo. El judaísmo nunca iba, nunca fue. Y por eso el judaísmo siempre fue perseguido en Europa, porque nunca quisieron conciliar con el Papa. Sí, nunca quisieron conciliar con el Papa en la Edad Media. ¿Cuántos concilios ecuménicos se encontraron? 21. ¿Alguien encontró más, menos? ¿Cuándo fue el último? No tengo ni idea, estoy preguntando porque no. 1962 a 1965, 21º Concilio Ecuménico, Concilio Vaticano II. Concilio Vaticano II. En ese Concilio Vaticano es donde el Papa le da el anillo papal al director de la ONU. Eso yo lo conté la vez anterior, Pablo XXIII. Él se quita el anillo que supuestamente había pertenecido a Pedro. O sea, es un anillo que venía milenios en manos de los siglos, en manos de los católicos. Se quita el anillo y se lo entrega al director de la ONU, que en este momento no me acuerdo el nombre, y le dice, ahora el mundo tiene que unificarse a través de los estamentos de la ONU. Entonces la ONU hoy dice, tenemos que comer cucarachas. Todas las naciones dicen, sí, tenemos que comer cucarachas. La ONU dice que dentro de 2 años, ¿no? Ahorita en marzo, en mayo, van a votar si volvemos nuevamente a los confinamientos. Sí, en mayo o a final de marzo, no recuerdo. Van a votar eso en la ONU. Y nosotros no tenemos voz y voto. Vota es el delegado que envía el país. Vaya a saber a quién envíe. ¿Cierto? Entonces, van a votar si volvemos nuevamente a los confinamientos para final del año 2024. Yo no digo que vayan a volver, digo que van a votar para volver. No sé si vayan a volver. ¿Sí? Y es eso, porque en el año 1960 y tantos, el Papa le entregó el poder a la ONU, y el poder era del catolicismo. ¿Sí? Antes de la ONU estaba el catolicismo, era la religión mundial. ¿Cuántos concilios económicos hubo entonces? 21. ¿Alguien más tuvo en encontrarse algo diferente? No, y eso estoy viendo, es una página católica, dice Enciclopedia Católica Online. ¿Cuál fue el primero? Tuvo que hacerse por ahí el siglo 325. en Nicea, concilio de Nicea. Es que ahí es donde surge el catolicismo, que el concilio de Nicea, Constantino manda a llamar a todas las religiones del imperio, los únicos que no van son los judíos. Y unifica todo eso bajo el manto de ¿qué? Catolicismo, la religión mundial. Por eso el Papa, el cura, tiene la sotana, que es de una religión, símbolos en los puños de la sotana, hace poquito lo aprendí. Yo siempre he visto esos símbolos, pero nunca le puse atención, y esos símbolos son de una religión. Tiene la kipá, que es del judaísmo, tiene la tiara, que es de otra religión, que es como de la religión egipcia, ¿no? Esa gorro grandote. Sí, como de panadero.
¿El qué? Disculpa? El bastón que tiene una curva, que eso es de los sacerdotes egipcios también, ¿no? Se me olvidó el Ankh, se llama eso, Ankh, con K, Ankh. Bueno, tiene de todas las religiones un poquito, porque fue la unificación, ecumenismo, ¿no? Y hoy en día la gente se sorprende porque hay ecumenismo. No, el ecumenismo ya existe hace mucho tiempo, ¿vale? Entonces, yo no tengo una respuesta para tu pregunta, pero estoy seguro que hacer ese estudio histórico teológico es muy complicado, es que es muy complicado. Hacer el rastreo de una idea a nivel teórico es muy difícil. Dime, Luis, y luego creo que hay por aquí una preguntita, puede ser. Creo que había otra, no sé si alguien había levantado la mano, es que a veces el sistema se las baja. Pero espere, primero escuchamos a Luisa y que tenía hace rato la mano levantada y luego vamos acá. Dale. Es como una opinión respecto a si el creador había cortado el conocimiento. Es mi opinión, yo creería que no. Y voy a Vale. mismo de que falta de conocimiento no es solo falta de acceso al conocimiento, sino que también es que el humano pues tiene esa tendencia, ¿no? Y hacer lo que usted decía, las ideas como propias, Sí. cerrarse en eso. Y yo creo que eso puede ayudar de pronto a la respuesta de Jessica en que ¿por qué llegaron a esa vuelta ellos mismos? Pues porque uno mismo se mete en esos encerrones, ¿sí? Por creerse que la idea es mía y que soy yo el que la descubrí, y ahí se encierra y pues se muere en su propia vuelta, no sé, yo lo veo como de esa manera, porque es que en esto el creador, pues, hasta el momento lo que he visto, hay mucho, y como Sí. que no tiene fin, o sea, y uno no se puede encerrar en su propia... No, y que hay resto de personas que uno no conoce que colocaron ideas allá atrás en el pasado y se construyó sobre eso una religión. Claro. Sí, eso es muy difícil de medirlo. Bueno, creo que hayan 3 manos levantadas. Me parece que, Claudia, ¿tú ibas a decir algo? Claudia Osorio. No, no, señor. Ah, ¿no eras tú? ¿Quién era entonces? Alicia, me parece que era. Que los que está así, como que ninguno más levanta así la mano. Alicia, Sí, ¿era? pero ya me contestaron, gracias. Ah, listo, vale, correcto. Y Esperanza. ¿Hola? No, entonces sigamos para ver si le damos fin a esta parte, ¿vale? Dice, yo haré una maravillosa obra, bueno, asegurará. Sí, lo vuelvo y repito, lo de la posibilidad de que si Dios corta el conocimiento, digo, esa es una teoría, si yo lo dejo ahí, puede ser que sí, puede ser que no. Hay personas que, pues aquí directamente, como Luisa, dicen que tal vez no. Yo todavía no concluyo, y puede ser o puede ser que no, pero sí veo como ese retroceso sobre los valores estructurales del cristianismo, ¿no? Que es, yo veo que eso es como lo que está pasando en este momento. Alguien, por ejemplo, en las redes sociales decía de esos comentarios que uno lee y dice que esta persona tiene mucho sentido lo que dice. Y la persona decía que volvieron sobre el cristianismo porque se quedaron sin público. Entonces decía la persona, no lo dije yo. Dice, no, ustedes volvieron nuevamente a los dogmas del cristianismo que se quedaron sin público y por eso les ha tocado meter canciones, bailes y demás. Se quedaron sin público. Están tratando de jalar público ¿de dónde? Del cristianismo. Eso es lo que opina la persona. A mí me parece que es muy, muy interesante, ¿no? Vale. Pero es como una consecuencia de lo mismo, ¿no? De Sí. creerse en ese cuento y encerrarse en ahí. Entonces están buscando cómo volver en su propio círculo. No sé. Sí, correcto. 15. Hay de los que se esconden del creador encubriendo el consejo y en las tinieblas sus obras están. Y ellos dicen, ¿quién mira y quién nos conoce? Bueno, eso ya es un comportamiento muy, muy común de la gente que no teme del creador, ¿no? Y es, hace las obras porque no hay Dios, ¿sí? Es como esa pregunta y si no hay nadie que nos juzgue. Su maldad de seguro como la arcilla del alfarero será estimada. Dirá la hora a su hacedor, no me hizo, o sea, el vaso, este vaso de vidrio, le dice la persona que lo forjó a la empresa, no, ustedes no me hicieron. Y, pero aquí dice cristal, pongámosle que dijera porque no lo dice. Acá dice hecho por cristal en tal año. No, no, esa empresa no. Ellos no me hicieron. Imagínense. Al hacedor la vasija dirá, no entiendo. No vendrán a ser el Líbano un fértil campo y el campo será un bosque frondoso. Y escucharán en aquel día los sordos las palabras del libro y verán en medio de la oscuridad y las tinieblas los ojos de los ciegos. Está diciendo que nuevamente va a traer ¿qué? La revelación. O sea, arriba dice yo la voy a quitar y abajo está diciendo yo la voy a traer de regreso. ¿Correcto? Aumentarán los humildes en Yujel Baje su alegría y los pobres entre los hombres en el santo Israel se regocijarán. Aunque cesare al impío, y cesar, yo les decía la vez pasada que es una palabra como arrancar de raíz, es muy fuerte. Porque cesare al impío y consumido será el burlador, o sea, aquel que no se toma en serio este cuento de la Torá.
Solamente se lo puede tomar en serio una persona pues, que ha conocido la Torá, ¿correcto? Cortados serán todos los que vigilan la maldad, los que inducen al hombre en palabra, al que se ubica a la puerta, coloca lazo y desvía, pervirtiendo el justo. Ahí está hablando de doctrinas que pervierten o que tuercen a la gente del verdadero camino de la Torá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde vamos? El 22. 22. Vamos al 22. Por tanto, ahora dice Yohel acerca de la casa de Jacob, aquel que redimió a Abraham. No será avergonzado Jacob, tampoco su rostro empalidecerá. Es decir, aunque él por un tiempo iba a quitar la revelación, iba a cortarla, un día la iba a volver a traer. ¿Sí? O sea que el creador no corta para siempre la revelación. Él corta, quita por tiempo, pero no corta para siempre. La quita por tiempo. ¿Dónde voy? 23, ¿cierto? Porque él verá a sus hijos, la obra de sus manos, en medio de ellos santificará su nombre y santificarán al santo de Jacob y al Elohé de Israel, ellos temerán. Recuerden que el término Elohé es único Dios, ¿correcto? Y Elohim es el Dios máximo entre todos los demás dioses, la autoridad máxima entre las demás autoridades. Por eso estoy hablando únicamente en cuanto al nombre Yuhel-Bajei, que es diferente Yuhel-Bajei Elohim a Yuhel-Bajei Elohé. Elohé es una categoría única y Elohim es que está diciendo que Yuhel-Bajei es la autoridad máxima de todas las autoridades. Tampoco estamos diciendo nada así supremamente novedoso, ¿no? Ya eso ustedes lo deben saber. 24. Y vendrán los de descarriado espíritu, aprenderán, y los murmuradores aprenderán instrucción. Se está refiriendo a nosotros, ¿no? Como nosotros, los de un espíritu descarriado, llegaríamos a aprender instrucción. Descarriado únicamente se puede descarriar el que iba por el camino. O sea, la oveja que se pierde es porque algún día estuvo ¿dónde? Pues encontrada, estuvo ubicada. O sea, si es una oveja perdida es porque estuvo alguna vez ubicada, ¿correcto? Por lo tanto, que se le digan descarriado en cuanto a la Torá no está mal, porque realmente estamos volviendo a lo que un día Dios le entregó a la nación de Israel. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y el murmurador, Murmurador aquí es como el que está hablando en contra de Dios, por si aprenderá instrucción. este ateo que después también me imagino que caerá en cuenta de muchas cosas. Y dirá, Claro, y mira que sí, cabrían los ateos, pero también, por ejemplo, nosotros, que de pronto en alguna ocasión no entendimos que era el Dios de Israel, y hablábamos más de Israel, pero ¿cómo? ¿Cómo hablamos algunos de nosotros o de ustedes o lo que sea, en algún momento de nuestra vida mal de los judíos? No tenemos ni idea que ellos eran también parte de nuestro pueblo, o sea, son nuestros hermanos. ¿Por qué lo hacíamos? Por una ignorancia completa. ¿Sí? ¿Estamos claritos hasta ahí? ¿Sí? Y vamos a empezar de una vez con el capítulo 30, con la intro. Como siempre nos gusta hacer, ¿no? Dejar un poquito la intro del siguiente capítulo para que no nos quede mocha ahí. 30. Vamos a leer 31. Lo voy a leer aquí en mi versión y ya está hecha esa clase. Vamos a leerla. 31. Capítulo número 30. Versículo número 1. Y ahí está nuevamente la expresión hay, ¿sí? Que les decía que en el hebreo es equivalente a hoy. Ustedes miran en el hebreo y ahí el 31 arranca con la expresión hoy banim, que significa hay hijos. ¿Sí? ¿Sí lo vieron ahí? Hoy, ahí está. En el hebreo está hoy. ¿Sí? Es la primera palabra. Hei, bab y yud. Hoy banim, sorerim. Bueno, leámoslo en castellano. Hay hijos que se rebelaron, dice el creador. O sea, los llama hijos, pero son rebeldes, pero siguen siendo hijos. ¿Sí? Hay hijos que se rebelaron, dice Yuhet-Bajé, que tomaron consejo, pero no de mí. ¿De quién tomaron consejo entonces? De los hombres, ¿no? Las tradiciones, que viene hablando en el capítulo anterior. Que se cubren con una cobertura, pero no de mi espíritu. Dicen, no, es que esta es una revelación de Dios. Mentira. Que al final añaden pecado al pecado. O sea, en lugar de corregirnos, seguimos pecando porque nos basamos en tradiciones e ideas de hombres. Que caminan bajando a Egipto y a mi boca no han preguntado, para fortalecerse en la seguridad del faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. O sea, la gente de aquella época, en lugar de buscar al creador, dijeron, ah, no, si nos van a destruir, unámonos con Egipto para ver si podemos evitar esa destrucción. ¿Sí? Y vendrá a ser la fuerza del faraón tu vergüenza,
y la confianza en la sombra de Egipto, confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores a Janes lleguen, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni les socorre, ni les aprovecha antes. Será para vergüenza, aún para oprobio. Básicamente está diciendo que la alianza con Egipto iba a terminar mal porque los egipcios finalmente no los iban a ayudar. ¿Sí? No los iban a ayudar. ¿Alguna preguntita hasta ahí, amigos y amigas? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y ahí terminamos el capítulo número 29. Dime, ¿quién lo va a decir? ¿Que no levantó la mano? Dígame. No, señor, ninguna pregunta. Ah, vale, listo. ¿Alguna pregunta o alguna duda hasta ahí? Y así llegamos al capítulo número 30 de Isaías, después de 123 clases. Hay mucho material escrito y están los folleticos, ¿no? Que es el material extra que se entrega en los cierres de cada capítulo, ¿sí? Pasémosle ya a Olguita. Ya puse yo a los diferentes folleticos. Capítulo número 29. Gracias. Entonces, no sé si de pronto a alguno de los presentes le haga falta alguna hojita vieja, alguna hojita. ¿No? A usted, por un momento, porque casi no asiste. Bueno, de todas maneras, si hace falta alguna hojita, pues me cuentan que arriba hay bastantes hojitas viejas, ahí quedan, cuando no vienen y no reclaman, ahí quedan y después, cuando las piden, pues yo con mucho gusto se las doy. Si no me las piden, pues doy o se me olvida quién viene y quién no. ¿Listo? Entonces revisen sus materiales y de pronto de manera física les hacen falta y ahí se tienen, ¿vale? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Algo para contar, para preguntar, no? ¿Todo claro? Bueno, entonces en la tarde, cuando se termine la clase de hebreo, el taller de hebreo, que hoy es taller de hebreo, cuadramos lo de la tevila finalmente, ¿no? Para los que vienen también, o los que tienen pensado venir, pues para que traten de pronto estar en ese momento, por lo menos para saber si van o no van y listo, ¿no? Y este mes, esta semana, sacamos la publicidad de los cursos que vienen. Tenemos la yeshiva nivel número 12, ¿cierto? De Bereshit, capítulo número 4, Caín y Abel. Tema muy interesante, que aquí pues no lo hemos estudiado así como de corrido largo y profundo, pues no hemos hecho así como un estudio bien profundo del tema, ¿no? Entonces nos sobra. Y vamos también a tener en esa semana de, digámosle, de vacaciones, ¿no? Entre comillas, por lo menos para mí lo es, espero que lo sea. Por lo menos no tengo los estudiantes, ¿no? Lo que llaman aquí Semana Santa, esta semana de receso. Tenemos también el curso número 3.2, curso número 2 de la Cábala, ¿sí? Donde vamos a hablar de 3 fuentes que son como el corazón de la temática, ¿no? Después les digo cuáles son esas fuentes. Sefer Yetzirah, Sefer Habai, bueno, después hablaremos bien del tema. Y por último, algo de arqueología bíblica también. Vamos a armar un paquete con esas clases para también igual que la anterior. Y nos queda una clase pendiente que dijimos anoche, pero anoche ya se habían ido algunos cuando yo lo mencioné, y es este martes, desde las 7 de la noche, la vida de Jerusalén o Viva Jerusalén, que hacía parte del paquete del mes anterior que la mayoría adquirió, pero algunos adquirieron únicamente la Yeshiva Mitkaen. Entonces, si quieren acceder el día martes a las 7 de la noche, tiene un costo muy económico y es de 12,000 pesos, porque, bueno, 12,000 o 10,000 pesos, algunos de los dos, para que puedan tomar también la clase de la vida o Viva Jerusalén, que es como la historia de Jerusalén a grandes pasos. Ya está el material casi terminado para este martes, ¿vale? Y el miércoles tenemos la Yeshiva Mitkaden número 12, número 11, clase número 6, ¿no? Que fue la que empezamos el miércoles, pero nos tocó terminar por motivos personales. Básicamente eso, igualmente yo publico por ahí pues, los horarios y demás para que quede claro. Vamos a orar, vamos a ir a el creador. Hoy taller de hebreo y luego tenemos la parashá de la semana, parashá Kitao. Oremos. Padre, te alabamos en este Shabbat, exaltamos tu nombre y te pedimos que nos guardes ahora y siempre según tu divina misericordia y según tu divino parecer. Tú eres el único y verdadero Elohim. Nos llenas, Padre eterno, con tu sabiduría
y permítenos, Padre eterno, seguir teniendo acceso a tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es única y es irremediable que la necesitamos para corregir nuestro camino. Ayúdanos, Padre eterno, a buscarte. Clamar a ti siempre será nuestro anhelo. Ayúdanos, fortalécenos en tu palabra y en tu poder. Llénanos de ti grandemente y ayúdanos, Padre eterno, a seguirnos fortaleciendo en tu palabra. Tu palabra es verdad. Gracias por este Shabbat. Permítenos seguir en armonía, tranquilidad durante el desarrollo de esta jornada. Colocamos en tus manos el taller de hebreo, la parashá de la semana. Permítenos seguir aprendiendo y estudiando cada día más tu escritura. Amén. Amigos, muchas gracias. Recuerden que por ahí tenemos la Sedaká. Si quieren apoyar Centro de Estudios de Hebreo Estero, también lo pueden hacer de manera digital, ¿no? A través de Nequi o cuenta de ahorros. Muchas gracias a todos y que estén muy bien, que descansen. Shabbat, shalom y nos vemos ahorita más adelante. Shalom, gracias. Shalom, gracias. Shabbat, shalom. ¿Estén bien?